vamos a acudir inmediatamente a lo que hay y a la respuesta. Pero a partir de aquí la pregunta primera y la pregunta fundamental ¿es o no es verdad? ¿Es o no es sustancioso esto? ¿Qué tenemos aquí? Yo, si no fuera por la seriedad del asunto, yo me lo tomaría casi a broma, ¿no? Porque, bueno, no sé quién es esta señora Leire Díaz. Debe de ser una persona a medio camino entre el 007 y Torrente, pero dice muy poco del Partido Socialista, incluso aunque sea mentira, todo lo que se dice y todo lo que no se pueda demostrar. Porque claro, como mínimo a la gente del Partido Socialista ha confiado en esta señora, que por cierto llegaba a todas partes, no sé con qué credenciales, pues por lo menos había que condenarlo por tonto. Creo. Delicada, y es la de perforar a la Guardia Civil y la de entrar en la Fiscalía General del Estado. Esa es una línea muy delicada. Y la UCO dice, Leire Díaz se reúne con la directora de la Guardia Civil en 3 ocasiones, no en la sede de la Guardia Civil, pero recibe incluso una multa en las inmediaciones. Esto es lo que dice la UCO. Y esta es la gravedad, si se ha entrado y se ha frenado una investigación de la Guardia Civil. Hoy responde Grande Marlaska diciendo que de ninguna manera, que no se ha ni frenado ni interferido en la labor de la Guardia Civil. Pedro Gómez, versión de lo que dice la UCO, reacción hoy de Grande Marlaska. Pedro, primero, ¿qué dice, qué denuncia la Guardia Civil? Esa injerencia es capital en lo que se está analizando, si se entró o no en la Guardia Civil. Sí, porque lo que destacan, lo que dicen esos informes de la UCO es que Leire Díaz intentó desestabilizar y desmontar las investigaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil en torno al Partido Socialista y a la familia de Pedro Sánchez. De ahí que destaque las declaraciones que recogieron de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la que dice que una vez que se presentó ese informe con los correos electrónicos de David Sánchez Pérez Castejón, su inmediato superior les dijo que ese informe había sido prospectivo y malintencionado y que a partir de ese momento lo que tendrían que hacer con las causas políticas era ponerse de perfil y dejar que la iniciativa la lleve la autoridad judicial y no los investigadores. De ahí que también vinculen esas presuntas injerencias que pudo hacer Leire Díaz a los miembros de la Guardia Civil y a las filtraciones, y por eso destacan que al menos en 3 ocasiones Leire Díaz se reunió con la directora general de la Guardia Civil. La UCO dice 3 reuniones y dice se intentó frenar desde dentro. Hoy Interior responde en absoluto. María Escolar, Grande Marlaska, el ministro desmiente cualquier freno a esas investigaciones. Desmiente Marlaska lo que decías, cualquier freno a esas investigaciones, pero también respalda rotundamente la actuación de la directora de la Guardia Civil, de quien asegura le consta su trabajo de absoluta ejemplaridad y de plena honestidad. No ha habido ninguna actuación, dice el ministro, que haya podido menoscabar el trabajo absolutamente independiente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia. Sí que reconoce que hubo una reunión con los jefes de la UCO en cuanto tuvo conocimiento de esos hechos, de esas supuestas presiones, pero precisamente fue para mostrarles su respaldo, su apoyo y también para pedirles neutralidad y profesionalidad. En ese sentido, Marlaska incide en que hay preocupación, pero prefiere evitar entrar en especulaciones. Y a mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad. Los audios que les estamos mostrando y la gravedad de lo que se dice en esos audios plantean solo una pregunta. ¿Esto es una fantasmada o esto es verdad? ¿Esto es un farol, alguien dándose importancia, o esto es real? ¿De verdad controla a la directora de la Guardia Civil quien habla o es alguien dándose importancia? Esta es la clave. Básicamente, ¿es verdad o es mentira lo que Leire Díaz dice en esas reuniones? Esto lo vamos a dirimir en breve, ¿no? Lo que está claro, sea verdad o mentira, lo que tenemos que decir es que hay lo decía Ana, la presunción de inocencia. Es decir, Javier, estamos acostumbrados en este país a hacer un juicio público, un juicio paralelo,
cuando hay indicios, yo te quiero recordar que los atestados, las investigaciones tienen valor de denuncia. Es el juez quien tiene que instruir y quien tiene que dirimir responsabilidad. Yo, Javier, lo que veo es un albañil, Santos Cerdán, una fontanera, Leire Díez, muy burdo, es decir... De base se pregunta, ¿cómo es posible que haya nombrado de secretario de Organización al señor Santos Cerdán? ¿Cómo es posible que haya nombrado como secretario de Organización al señor Ábalos? ¿Cómo el señor Koldo entraba y salía del ministerio con toda la libertad y el Partido Socialista no decía nada? ¿Cómo es posible que la directora general de la Guardia Civil, nada menos que tiene que funcionar con el principio de prudencia, con quien se reúna 3 veces con esa señora? ¿Cómo es posible esas cosas? ¿Qué está fallando en el Partido Socialista para haber caído tan bajo en este asunto? Y no estoy hablando desde el punto de vista político, no penal, que eso es una vía... Claro, esa es la clave. Ahora mismo la clave es esta, la clave es si lo que tenemos es 1, 2 fanfarrones o si tenemos una trama hecha que ha intentado perforar la Guardia Civil y perforar la Fiscalía General del Estado. Si lo ha logrado. Hoy, antes de que se dirima esto, si esto es verdad o no, lo cierto es que las peticiones de dimisión al ministro se están acumulando. Por otra parte, las habituales. Hoy, toda esta. El ministro Marlaska, que hace mucho tiempo que sobra en este gobierno, que nunca debería haber estado en un gobierno progresista y que sin duda debe presentar su dimisión de forma inmediata. ¿Qué le debe Pedro Sánchez al señor Marlaska para que este señor siga en su puesto sin dimitir a pesar de todo lo que lleva a sus espaldas? Acabamos de registrar una petición de comparecencia al ministro de Interior y explique la actuación policial. Es un lastre para la mayoría progresista de este país y por esto le estamos exigiendo al Partido Socialista que tome medidas. Porque hay 2 señales de alarma muy importantes. Ya digo, la primera es intentar entrar y frenar la Guardia Civil. La segunda es intentar frenar a la Fiscalía General del Estado. Pedro, y eso también lo apunta la UCO. Sí, porque hay numerosas notas de Leire Díez en sus cuadernos o en conversaciones con diferentes investigados en los que Leire Díez pues, se enorgullece y presume de tener contactos con la Fiscalía General del Estado. Se lo dice al fiscal Estampa, a Villarejo, a Francisco Martínez, a todo el mundo les promete que tiene contactos con altas instituciones o con las altas esferas de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, en todas esas páginas de estos informes de la UCO no llegan nunca a concretar si se reunió finalmente con el que era entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y lo que nos dicen fuentes del entorno de la Fiscalía General del Estado es que no tienen constancia de que se hubiese producido ningún encuentro entre el fiscal general y Leire Díez en aquella época y que de haberse producido, evidentemente, y visto lo visto, no tuvieron el efecto que deseaba. Y esta es ahora mismo la clave. Esto es lo que los audios que les vamos a mostrar muestran. Alguien dándose enorme importancia del enorme control que tiene sobre los órganos del Estado. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es un farol? ¿Es una fantasmada? ¿O es real y se han tomado las instituciones? Esto es lo que dicen esos audios y lo que dice la libreta que les vamos a mostrar y que les vamos a abrir también, de Leire Díez. Esta es la trama fantasiosa o ha habido aquí control y secuestro de las instituciones del Estado. Intentaban presuntamente destruir pruebas. Lo que hay ahí afecta a todos los partidos. También conseguir información comprometedora. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación. El objetivo, según la UCO, salvar y proteger al PSOE y a Pedro Sánchez. Pero Leire Díez y Pérez Dolcet fracasan en todos sus intentos. Llegamos a tal barbaridad. La exmilitante del PSOE se reunió con la Guardia Civil. Quería iniciar una investigación interna contra la UCO. Su objetivo, según los investigadores, era acceder a las pesquisas que los agentes manejaban del Partido Socialista. Pero uno de los agentes interrogados declaraba esto sobre Leire Díez. Que esa señora era un fantoche. Su intento a través de la Guardia Civil falló. También lo intentó a través de fiscales. En esta conversación con el periodista Rusiñol, Díez pretendía acceder a información a través del fiscal Grinda. A mí me hace mucha falta arrear a Grinda. Habría intentado acercarse a él, pero sin embargo... no había agua.
Los investigadores apuntan que este mensaje prueba que el fiscal Grinda se habría negado a colaborar. El sumario destapa también sus reuniones con Francisco Martínez para sacar trapos sucios del PP, jueces o fiscales. Ella explica cuál es su papel en la trama. Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa, no es limpiar. De quien también buscaba trapos sucios era de la jueza Alaya. Intentaba conseguir información comprometedora sobre ella. ¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito 4 cosas que me permitan 2 impactos. También aparecen audios de Villarejo en los que se habla de investigar el entorno de Sánchez. El excomisario afirmaba que la cúpula del Ministerio del Interior del PP le habría mandado investigar los negocios del suegro de Pedro Sánchez. Un reportaje fotográfico. Pero el señor de López, y compañía, Y aunque ella presume para poder influir, fracasa en todos sus intentos. Trama convertida en sainete. Lectura jurídica, aquí hay o no delito aquí. Catedrático Joaquín Urías, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hay 3 niveles de lectura aquí, si hay o no delito en Leire Díez, si hay o no delito en el PSOE, si hay delito o no en agentes fiscales, si se han corrompido. Empecemos por el primero, Leire Díez. ¿Es delito esto? ¿Es delito investigar? ¿Es delito buscar información turbia sobre fiscales, jueces? ¿Esto es delictivo? A ver, hay que diferenciar varios planos. Lo primero que hay que diferenciar es los hechos que tenemos y la interpretación de los hechos que hace la UCO. Quiero decir, los jueces españoles tienen la tendencia a, cuando llega un atestado policial, darle total verosimilitud. Pero lo que se ve en el juicio no es la interpretación de los hechos que hace la UCO, sino los hechos objetivos que tenemos. Entonces, claro, la interpretación que hace la UCO, pues la UCO interpreta que se ha llegado a reunir con la directora de la Guardia Civil, que quizás se haya reunido con el fiscal general. Los hechos que tenemos claramente son las conversaciones, son algunos posicionamientos de GPS, son una multa, bueno, pequeño indicio. Con esos indicios, lo que sabemos seguro, no lo que interpreta la UCO, lo que sabe el juez que ha hecho efectivamente Leire Díez, básicamente sería reunirse con algunas personas. En principio eso no es necesariamente delictivo. Puede haber intentado influir, no lo sabemos, habría que demostrarlo y no basta con que la UCO lo suponga. ¿Puede haber intentado influir en una autoridad para que tome una decisión injusta? Bueno, pues claro, eso sería un delito de tráfico de influencias. ¿Puede haber intentado sobornar a un fiscal o chantajear a un fiscal? Parece que a un fiscal le chantajeó con un tema de menores. Bueno, si efectivamente se demuestra que lo hizo, eso podría ser un delito de cohecho, podría ser un chantaje. Podría ser incluso un delito de revelación de secretos. Pero para que haya revelación de secretos, cohecho o tráfico de influencias, hay que demostrar algo más que una mera reunión. Y por ahora lo que tenemos, bueno, que tenemos las conversaciones, que son lo que ella quería impresionar a los demás y lo que decía que hacía, y algunos datos que, bueno, que no llevan a ninguna conclusión. Cosa diferente es que la UCO ha hecho una interpretación que va más allá y la UCO deduce que seguramente es plausible que hayan pasado ciertas cosas. Esos no son datos y por ahora esos datos no demuestran ningún tipo de delito. Podría ser delito. Básicamente el delito en ese caso sería incitar a alguien a cometer un delito. Quiero decir, si yo te pago para que reveles un secreto, si yo te pago para que chantajees o si yo te pago para que influyas en una autoridad estatal para que tome una decisión, entonces yo soy cómplice o he participado en el delito porque mediante el pago te he intuido. Luego puede ser delito. Para atribuir el delito al Partido Socialista en concreto, hace falta saber que una decisión interna de la estructura de la persona jurídica, no de algunas personas singulares. La tercera clave y el tercer escalón, ese es absolutamente meridiano y claro, si esto ha pasado y si ha habido agentes o fiscales que se han corrompido, ahí sí tendríamos un delito, pero con estos 3 escalones queda una clave más. Claro. La UCO parece sugerir que todo esto lo sabe el One. Es muy curioso porque aquí no hay ni una sola conversación de Pedro Sánchez, ni un solo mensaje de Pedro Sánchez. Es más, tampoco los hay de Santos Cerdán, pero la UCO dice, lo sabe el One, e interpreta que el One es Pedro Sánchez. Joaquín Urías, catedrático, ¿puede citarse a Pedro Sánchez como testigo? ¿Puede citarse a Pedro Sánchez en esta investigación? A ver, como poder se puede. En este país estamos viendo que los jueces, cuando se trata de
de afectar al gobierno concreto, al gobierno actual, pues no dudan en hacer cosas. Jurídicamente yo creo que no hay base. A ver, es el instructor el que tiene que decidir a quién cita y a quién no, y es libre totalmente para citar a quien quiera. Lo que sucede es que en este momento estamos discutiendo de la interpretación que unos policías hacen de unos hechos. Quiero decir, una cosa son los hechos. La interpretación que un grupo de policías hace de esos hechos, bueno, es una versión, pero eso no es, ni siquiera llega a ser un indicio. Un indicio es un dato. Entonces, claro, que un policía diga, yo creo que seguramente esto lo sabría Felipe González, pues como si yo digo yo en la barra de un bar a mi camarero de confianza y digo, pues yo creo que eso está implicado. Eso no es un dato judicial. Luego, para llamar a declarar, incluso a declarar a Pedro Sánchez, pues haría falta algún tipo de indicio de que él puede haber tenido conocimiento de algo de esto. Si no sería, bueno, pues sería un trámite innecesario, porque acudirá Pedro Sánchez y dirá yo no sabía nada, y como tampoco tenemos ningún dato que demuestre que sabía algo, pues es una diligencia llamada al fracaso. Luego, las diligencias de investigación tienen que ser las que aporten algo sobre los datos, no sobre la interpretación más o menos caprichosa, más o menos fantasiosa que haga tanto la UCO de los datos como la propia Leire a la hora de presentarse. Aquí tenemos la interpretación que hace Leire, que parece que es un poco fantasiosa, la interpretación que hace la policía, que yo creo que va más allá de lo que los propios datos demuestran, y después tenemos los hechos en sí, que en este momento pues no me parece razonable llamar a declarar a Pedro Sánchez, ni me parece que haya ni el más mínimo indicio de que hubiera tenido conocimiento de nada. Catedrático, jurista Joaquín Urías, un placer de verdad escucharle. Gracias, cuídese, le mando un abrazo.